Claro, no sabía que éramos nosotros. Ya estamos con el doctor, el neurocirujano, doctor David Silva. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Contento lo veo. Absolutamente. ¿Por qué está tan contento? Cuéntame. Tengo muchas razones para estar contento. Pero una que pasó ayer en la noche. ¿Vio la noche alba ayer? Sí, por supuesto que la vi. Doctor David, contentísimo. Colocolino, acérrimo usted. Sí, no falta, le falta al equipo. Sí, está pero armando bien. ¿Estuvo bien ayer? Sí. Va por buen camino. No, y se vio bien. Comentábamos en la mañana. Yo aquí es donde me voy, me tengo que ir, claro, comentábamos en la mañana, doctor, que ganó como nos gusta a los colocolinos. En el último minuto hizo el gol del triunfo, como tiene que ser. Así estamos esperando. Haciéndonos sufrir a todos ahí. Así es. Mira, no voy a decir lo que me dice. Pero quería ver penales. Yo quería penal igual, porque quiero no, ver al pero arquero ¿para qué como... sufrir? No, es que el arquero quiero ver cómo anda ahí atajando penales, porque no lo hemos visto. Doctor, como siempre con usted tenemos temas súper importantes, temas muy contingentes, y vamos hoy día a hacerle todas las preguntas. Nos llegó así un alto de preguntas hoy día, de todos los televidentes, así que vamos a estar... Esa es la idea. Por supuesto, para ir despejando dudas con respecto a todo lo que tiene que ver en su campo, que es bastante amplio. Especialmente yo te diría que nosotros, los neurocirujanos somos cirujanos de sistema nervioso central, entonces operamos cerebro y columna. Ese es nuestro ámbito de cirugía. Y dentro de eso yo creo que por frecuencia lejos lo que uno más ve es problema de columna, que fue lo primero que empezamos a tratar. Y por eso nos pareció tan importante tratar el tema de los accidentes de verano y principalmente estos traumatismos raquimedulares, que el programa anterior nos dedicamos a hablar solamente de los traumatismos raquimedulares cervicales, con lesiones de médula alta y con el riesgo, por supuesto, de tetraplegia, de perder la movilidad del cuello hacia abajo. Pero no solamente existe ese tipo de accidentes, hay un montón de otros accidentes que también comprometen el sistema nervioso central y que, claro, no tienen tanto impacto funcional o fisiológico, pero obviamente que pueden dejarse secuelados a los pacientes de forma grave también. Estamos en un periodo donde hay mucho tránsito, hay mucho tráfico, las familias están saliendo mucho fuera de Santiago y lamentablemente los noticiarios se han inundado de accidentes, algunos con desenlaces fatales, pero también este tema de los accidentes, todas estas colisiones que sufren, muchas veces el conductor o los acompañantes tienen riesgos y tienen problemas bastante grandes. Claro, además se asumen riesgos que no debieran. Por ejemplo, anoche veía en las noticias los accidentes que se producen por la cantidad excesiva de personas que viajan en los vehículos. Los vehículos, tal como decía la persona que es el experto, están diseñados para transportar cierta cantidad de pasajeros, ¿ya? Y cuando tú ves que de repente en un auto van 8 personas o van una familia completa con la guagua en brazos, que van poco menos que como en una verdadera litera del auto. Las camionetas también. Las camionetas con las personas que van atrás, que es sumamente riesgoso. Todo eso obviamente que aumenta los factores de riesgo de tener un accidente. Existen otras lesiones que son atribuibles a irresponsabilidad, como desgraciadamente ocurrió con esa guaguita de 9 meses que falleció producto del choque por atrás de una persona que iba bajo el efecto del alcohol. Correcto. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahí en la televisión se habló mucho de las lesiones cerebrales de la guagua hasta que llegó a la muerte cerebral, que es un tema que no tocamos nosotros durante estos programas, que probablemente podría ser un tema muy interesante de conversar. La próxima temporada que vayamos si Dios quiere, estamos acá también en el programa. Por supuesto. Si Por vamos supuesto que va a estar, pues no, si usted es colocolino corazón, no puede no estar, claro. Podríamos... Yo creo que es más fácil que salga el director, que es de la U, claro, que se vaya aquí los colocolinos. El doctor allá, ¿te imaginas? Claro. No, yo creo que es más fácil eso. Eso es un tema súper delicado porque tiene que ver también con la donación de órganos, que es otro tema que también podríamos ver nosotros desde el punto de vista neurológico. Hablando ya de la muerte cerebral, que es un tema súper delicado, la muerte cerebral es un diagnóstico que se hace en base a ciertos parámetros bien específicos que tienen que ver con estudio electroencefalográfico, por ejemplo. La ley exige que sean estudios de dos electroencefalogramas por lo menos, que tenga una diferencia de horas, ¿ya? Y en que el paciente tiene que tener una serie de requisitos, o sea que no tiene que estar bajo efecto de sedación, por ejemplo. Hay algunos medicamentos que usados intravenoso producen coma inducido, principalmente los barbitúricos, de tal forma de que uno puede inducir una muerte, comillas, una muerte cerebral de tipo farmacológica, que tiene las mismas clínicas, las mismas síntomas, pero uno sabe que está el paciente así porque está usando una determinada droga.
¿ya? Ese mismo estado neurológico trasladado sin esos antecedentes, entonces uno puede hablar de muerte cerebral. Y se refiere a que la muerte cerebral se refiere a que en el cerebro no hay ninguna actividad eléctrica, ¿ya? Y cuando llega a esa etapa no hay ninguna posibilidad de que el paciente sobreviva o se recupere, porque ya está en un punto de no retorno. O sea, cuando nosotros hablamos que el cerebro ya no tiene ningún tipo de actividad eléctrica, quiere decir que es una muerte cerebral, ya es un daño irreparable e irreversible. Pese a que muchas veces uno se encuentra con, por ejemplo, cuando uno le plantea a los pacientes la donación de órganos, porque el Instituto de Neurocirugía, que es donde yo trabajo, recibe pacientes jóvenes que están en condiciones de ser donantes, sin patología asociada, y uno tiene que hablar con los familiares, tiene que plantearle a la familia, mira, aquí estamos en una situación en que ya no tenemos ninguna solución, el paciente no va a tener, digamos, un retorno, y en ese momento hay que plantearle la donación de órganos, pero los familiares ven que el paciente sigue respirando porque está conectado a un ventilador mecánico, y además sigue viendo que late el corazón, porque eso se monitoriza con electrocardiograma. Pero el problema es que esas dos funciones no dependen de la función cerebral, dependen de otro centro que está ubicado más abajo en el tronco cerebral. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno mantiene un cerebro oxigenado mediante el respirador, el corazón sigue latiendo indefinidamente. Claro, o sea, porque se está oxigenando. Por eso se dice muchas veces que lo van a desconectar. Claro, pero legalmente no podemos desconectar a nadie. No se puede, claro. O sea, la ley chilena no permite desconectar, aunque sea con autorización de los familiares. Entonces, ¿hay que esperar? Claro, por eso es súper importante, y cuando hablemos de muerte neurológica, porque nosotros no hablamos de muerte cerebral, sino hablamos de muerte neurológica, y el electro tampoco hablamos de electroencefalograma plano, sino que isoeléctrico, que se llama. O sea, que no hay ninguna actividad funcionalmente activa o que dé cuenta, digamos, de que el cerebro pudiera estar funcionando todavía. Legalmente nosotros no podemos desconectar a ningún paciente, ni aunque los familiares lo soliciten o uno sepa que ya no hay ninguna posibilidad de mejoría para ese paciente, porque la ley no lo permite. Entonces sí permite esta donación, pero bajo parámetros que son muy estrictos. O sea, yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, de que las personas no autorizan la donación de órganos de sus familiares o de sus parientes, porque, bueno, primero por los prejuicios, digamos, de todos estos casos que se ha sabido de tráfico de órganos, de córneas, que le sacan, si ustedes se recuerdan, en cierto hospital, que los pacientes sin autorización le quitaban las córneas y se iban a trasplante. Bueno, eso son prejuicios que la gente obviamente va tomando por razones fundadas, pero que son casos excepcionales, no es la regla. Segundo, el diagnóstico de muerte neurológica no lo hace el médico tratante. Legalmente, yo no puedo certificar que un paciente esté en muerte neurológica si es un paciente que yo estoy tratando. Tiene que ser otro médico, ¿ya? Y de hecho hay equipos que están contratados externos a los servicios públicos, donde nosotros, o sea, donde el médico trabaja y que se encarga de hacer todas las pruebas que pueden llegar a determinar que hay una muerte neurológica. No tiene nada que ver con el grupo médico, ni siquiera con lo que están planteando la posibilidad de ser donante. O sea, es un tema que hay que conversar, es un tema difícil de tratar. Yo entiendo perfectamente bien la situación, porque cuando uno llega con el dolor de esta muerte, habitualmente son muertes violentas o intempestivas, no son personas que tengan enfermedades prolongadas, porque eso no sirven para donantes. ¿Sí? Entonces, habitualmente, plantearle a las personas es difícil, y la forma en que se plantea también es difícil. Sí, es que es bastante complejo decirle a la gente que su familiar obviamente tiene con todo el tema del accidente, y después decirle que no tiene un daño irreversible, que no va es muy complejo. Y que igual es complejo porque usted dice que por ley no se puede tampoco... No se puede desconectar un paciente. O sea, al paciente se tiene hasta que se produce el fallecimiento. Claro, bueno, Gustavo Cerati. Claro, el Gustavo Cerati, pero la diferencia es que Gustavo Cerati nunca ha estado en muerte cerebral. No, él está en coma. Él está en un estado que se llama estado vegetativo persistente, que es un estado vegetativo que consiste en que el paciente respira solo, y por lo tanto, mientras esté respirando y esté oxigenando el cerebro, tiene función cerebral. Correcto. ¿Ya? Él no se comunica, obviamente, porque está con daño neurológico por todo lo que tuvo, por la hemorragia y todo lo que pasó. Pero él no está en una muerte neurológica ni está en un coma. Él no está en coma, está en un estado neurológico que no se puede relacionar con el resto, pero él, por ejemplo, puede sentir dolor, puede sentir calor. O sea, él todavía está...
No sé si tanto como eso, no lo había pensado. Pero obviamente que si tiene actividad cerebral es perfectamente posible que eso sí. Ya 5 años. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo puede durar una persona? Muchos años. Muchos años. Una persona, mientras el cerebro esté oxigenándose, el corazón late, puede permanecer así durante mucho tiempo. Eso habla bien de las personas que lo están cuidando. Porque la mayoría de estos pacientes, en ese estado vegetativo neurológico de daño permanente, se mueren por complicaciones, por infecciones, por escaras que se le producen porque están mucho tiempo en una misma posición, por neumonía aspirativa. O sea, el que el paciente sobreviva o se mantenga vivo, entre comillas, si es que uno considera que eso es viva, durante mucho tiempo, si es que las condiciones lo permiten. Oiga, doctor, comentábamos ayer, fíjese acá con el obispo, sobre la donación de órganos. Quizás a lo mejor, esto ya como preguntándoselo más a su corazoncito, es un poco más complicado, sobre todo cuando vemos que no hay algo que regule lo que es la donación de órganos. Cuando uno habla de donación de órganos, dice, bueno, le van a sacar hasta la piel, porque pensándolo así muy fríamente, sí, claro, le van a sacar todo, van a dejar el cuerpo tirado y yo no sé dónde va a ir. Quizás a lo mejor, ¿cómo ve usted que reciben las familias? ¿Están como más propensas a la donación de órganos? ¿O igual existe como ese miedo? Existe mucho prejuicio, existe mucho prejuicio, tal como tú dices, existe miedo de lo que va a pasar. Existe sobre todo el miedo y yo creo que el gran problema de la donación de órganos es que las personas siempre creen que puede ese paciente recuperarse. Porque ellos lo ven que está rosadito, que si lo tocan está calentito, que el corazón le late, ¿cierto? Que respira porque se le mueve el tórax mientras el respirador lo está respirando, pero nosotros sabemos que llegado a cierto punto y a cierto nivel no hay recuperación. ¿Te fijas? Ahora, es un tema muy delicado. Yo lo he revisado, he leído la Biblia buscando respuestas y la verdad es que es un tema que no tenemos ninguna forma de afrontarlo como creyentes, como cristianos. No hay una regulación. De tal forma de que no hay nada que a mí me diga, mira, esto está bien o esto está mal, o esto es pecado, por último, claro, o no es pecado. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros con los adelantos científicos a, en cierta forma, desviar la ruta? Porque yo siempre he pensado, un paciente ya con una insuficiencia cardíaca terminal que necesita un trasplante, pero ese paciente, en condiciones normales, se va a morir en cierto periodo de tiempo. Pero yo lo que hago con el trasplante es cambiar el rumbo de su vida. O sea, claro, ¿tengo derecho yo a hacer eso o la vida está determinada por la vida que Dios le quiera dar? Es un tema muy complicado desde el punto de vista teológico también, no hay respuesta. Oiga, doctor, ¿y cómo de cierta forma nosotros a veces acá lo conversamos con Gerardo y con el equipo? Porque es súper difícil para la gente que comunica, en este caso nosotros, comunicarle a las personas, sobre todo desde un punto de vista de salirnos un poco de todo esto que está pasando. Para usted, ¿cómo es, de qué forma logra como esta conversación con los pacientes y también, como usted lo comentaba, desde el punto de vista bíblico, porque debe ser muy complicado? Nosotros siempre, ayer incluso el obispo acá comentó que nosotros teníamos que siempre ayudar a nuestros hermanos, o sea, por eso deberíamos, si yo lo pienso así, yo diría, bueno, yo tengo que donar mis órganos en este caso, pero debe ser una situación un poco complicada. Es difícil, como te digo, yo creo que sería muy interesante tal vez hacer un panel de discusión. Correcto. Con cristianos, con otras personas que tengan opiniones diferentes, porque, por ejemplo, para nosotros como médicos, la verdad es que para nosotros como médicos y creyentes es un poco diferente el tema que un médico que es no creyente, que es agnóstico o que no cree, porque él ve solo la parte técnica. ¿Ya? Para nosotros se nos crea conflicto, para nosotros es difícil poder llegar a las personas y decirle, porque tal como tú dices, no hay ninguna regulación de esto, ni del punto de vista teológico, ni bíblico, entonces uno queda como a conciencia de cada uno. Ahora, si uno piensa ya metiéndose solamente en el aspecto del creyente, que Pablo lo dice cuando dice que si yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado, pero si no lo hago con amor, de nada me sirve. Bueno, si yo doy mi cuerpo y yo dono mi cuerpo para que otras personas sigan viviendo, tal vez es un acto de amor, y eso está justificado, pero no está claro. Está claro. Ahora, desde el punto de vista técnico, lo que pasa con la donación de órganos es que no es tan así que el paciente le vayan a sacar la piel, le vayan a sacar todo. Lo que se usa habitualmente, lo que es útil en las personas son el corazón, los pulmones, los riñones, las córneas. ¿Te fijas? Y en algunos lugares, incluso algunas
hay bancos de piel para injertos de grandes quemados, por ejemplo, que son un problema serio, gente que se quema completamente el cuerpo y que necesita, y que en este tiempo se le están haciendo, ustedes saben, trasplantes de piel de cerdo, que es muy similar a la humana. Entonces uno dice, bueno, en ese sentido tal vez sería bueno. También se guardan algunas veces huesos para reconstrucciones plásticas de personas que han tenido lesiones. Pero no hay una regulación, tampoco es que después que se le saque el órgano al paciente se van a botar a la basura, porque siendo muy frío y muy drástico. El cuerpo se le entrega a la familia de vuelta y ellos le dan la sepultura que corresponde, ¿te fijas? El proceso, doctor, la persona fallece, ¿cierto? Llega o al servicio médico legal o donde tenga que hacerse todo el tema, en los mismos hospitales o en las clínicas. El tiempo para poder extraer, él es donante, la familia autorizó la donación. ¿El tiempo para extraer, hay algún tiempo desde que, desde que el paciente fallece? Por supuesto. Ningún paciente del médico legal o instituto médico legal va a llegar a ser donante, porque esos pacientes que llegan fallecidos o que mueren en el lugar del accidente no sirven como donante. Para ser donante tienen que tener órganos activos, tejidos vivos, por lo tanto son pacientes que llegan a los hospitales y que se mantienen bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el corazón no puede estar mucho tiempo con bajas frecuencias cardíacas. Los riñones no pueden estar sin recibir el líquido para que estén funcionando, porque si no se dañan y esos pacientes ya no son útiles como donantes. O sea, por eso digo, no es un tema fácil. Las condiciones, de hecho muchas veces familiares han autorizado la donación, pero las condiciones del paciente, o porque llegaron muy tarde a los hospitales, o porque el tratamiento fue inadecuado, no pueden ser usados. Si el paciente ya se decidió que va a ser donante, la familia firma la donación porque va a un grupo que es independiente a la del hospital a hacer todo eso. Hay un grupo de gente que se dedica a los trasplantes, que ellos son los que hablan con los familiares, después que ya uno les ha planteado la posibilidad y ellos aceptan, va un grupo diferente de médicos, enfermeras, psicólogos incluso, que van y hablan con los familiares, firman la autorización y ellos se llevan a un hospital en un pabellón quirúrgico, bajo condiciones asépticas. O sea, es como una operación, porque los órganos tienen que ser cuidados y tratados como si fueran propios del paciente, ¿te fijas? Que no puede infectarse, obviamente no puede hacerse en condiciones inapropiadas. Oiga, doctor, ahí no sé si estoy bien o estoy mal. Mi mamá tuvo cáncer y a mi mamá le dicen que ella no puede ser donante. No, los ¿Hay pacientes, pacientes sí, por supuesto, los antecedentes de cáncer, de enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿Diabetes? VIH, diabetes, hepatitis. ¿Hipertensos no? Los hipertensos, si es que no tiene problema cardíaco, pero puede ser donante de riñón, por ejemplo. Pero o sea, siempre hay algún órgano que puede servir, a pesar de que en pacientes también en las edades es importante. O sea, pacientes habitualmente jóvenes son los que más son útiles para ser donantes, porque ya después de cierto tiempo los órganos se van deteriorando también. Entonces, aunque el paciente quiera y haya autorizado en vida la donación de órganos, no sirven como donante porque ya sus órganos están fuera de plazo, digamos, para ser donante. Doctor, discúlpame. Sí. En el caso, es que justo le iba a preguntar algo de lo que tú anotaste ahí. En el caso de la diabetes, ¿cuáles son los órganos que más se ven comprometidos? Hay varios órganos que se ven muy comprometidos. El sistema circulatorio es el que más se daña. De hecho, por eso es que los pacientes diabéticos tienen un alto riesgo de amputación, por ejemplo. ¿Ya? Y que se van provocando una necrosis aséptica de las extremidades distales, principalmente los deditos. Pero también hay problemas de lesiones de ojo, porque hay retinopatía diabética, en que la retina se va dañando. ¿Ya? Por supuesto que el corazón, los riñones, o sea, todas estas enfermedades crónicas que comprometen a la persona como en su conjunto, es muy difícil que vayan a poder ser donantes. Perfecto. En el caso, doctor, de la hepatitis, una persona tuvo hepatitis, porque esta es una enfermedad que muchas veces da a los niños, 8 años, una hepatitis, posterior a eso ya fallece a los 70 años. Aún la hepatitis le sigue comprometiendo los órganos como para poder ser donante. Es que depende del tipo de hepatitis, porque hay hepatitis que son infecciosas. Correcto. ¿Ya? Es que la mayoría, la más frecuente, digamos, que se contagia uno por comer alimentos que están contaminados. Correcto. Y hay hepatitis que se transmiten por transfusiones sanguíneas o la hepatitis B, por ejemplo, hepatitis C, que son muy agresivas y que eso deja un daño permanente y definitivo en el riñón, en el hígado. Ese paciente, por ejemplo, nunca va a poder, de hecho no pueden ni siquiera ser donante de sangre. Correcto. Para transfusiones. Pero no afecta a otros órganos, afecta solo el hígado. Por lo tanto, ese paciente que tuvo una hepatitis podría, teóricamente, podría llegar a ser donante de otros órganos. En el caso puede ser córnea, Claro. corazón.
Hoy día hemos estado hablando acerca de los trasplantes. La verdad es que el 14, como tú decías, el 14 de enero acabó un desayuno donde se habló con respecto al tema del trasplante de órganos y lo que había detrás de eso. Y hoy día, conversando por supuesto con el doctor, hemos llegado a ese punto porque en realidad es un punto que se hizo una campaña hace muy poco a través del gobierno donde aparecieron diferentes personajes públicos, futbolistas, gente del deporte, rostros de televisión que hablaban y que decían yo soy donante, vamos tú también, y como que invitaban un poco a la población con respecto a este tema. Cuando uno también saca, si no me equivoco, licencia de conducir, cédula de identidad, también se entrega un documento y ahí uno pone si es donante, y eso está apareciendo también en las cédulas de identidad, viene atrás si es que uno es donante o no. Sí, pero esa es una decisión que, claro, que se toma en vida y que la toma la persona, pero finalmente los que autorizan son los familiares. Porque cuando tú estás en un estado de irreversibilidad por el daño neurológico o muerte cerebral, como se conoce más frecuentemente, no estás en condiciones de decir, sí, yo sí quiero ser donante y ratifico que quiero ser donante. Son los familiares directos los que deciden si tú vas a ser donante o no. Lo que pasa es que habitualmente se trata de que los familiares respeten la decisión y esto lo pueden conversar en vida. O sea, tú le dices a tu círculo más cercano, mira, yo quiero ser donante, por lo tanto, cuando yo me muera, quiero que respeten mi decisión de ser donante. Pero las personas podrían no hacerlo. O sea, decir, no sé, por el familiar más cercano que te yo no autorizo y hasta ahí no me llega todo el tema. Correcto. Bueno, cuando la persona saca la cédula de identidad se le consulta. Sí. Nosotros sabemos que la cédula de identidad se va renovando aproximadamente, bueno, dependiendo... 10 años creo que son. 10 años, bueno, dependiendo de la fecha en que tú la saques. Porque si tú naciste el año 79, todos los años 9, 2009, 2019 tienes que renovarla. Entonces, cada vez que se hace esta renovación de la cédula de identidad, vuelven a consultar si tú ratificas que eres donante o cambias eso. Pero como bien dice el doctor, es la familia al final, en el último momento, la que decide un poco qué va a pasar. Debería haber, Gerardo, discúlpame, como un registro, no sé si existe un registro nacional. No. Yo creo que sería, o sea, lo más importante que a lo mejor podría hacer el gobierno es hacer un registro nacional de los donantes. O sea, como para tener un poco más en orden esto y también ver lo que sucede. Muy importante, doctor, lo que usted decía sobre los órganos que tienen que estar cada cierto tiempo. Por eso se ve que cuando hay algún paciente en lista de espera y tiene que ser trasplantado de urgencia, andan en helicóptero, claro. O sea, es todo muy rápido. Por esto mismo de los órganos que hay que operar muy rápido. Entonces, a lo mejor usted cree que crear como esta, entre comillas, base de datos podría ordenar un poco el sistema y dar un poco más confianza a las familias. Siempre y cuando fuera irrenunciable la decisión en vida de la persona. Pero como eso va a ser finalmente decisión de la familia, yo creo que lo que hay que preocuparse es de que las personas que son donantes voluntariamente lo conversen con las personas que en el momento van a tomar la decisión si es que llega a ocurrirle un accidente. Yo creo que eso es mucho más importante que tener un registro nacional en que a lo mejor de eso de registro no se van a respetar la decisión de la mayoría de las personas. Ok. Bueno, hay una película que fue muy famosa en los años 90 que hablaba acerca del tema de la donación de órganos, una película que se hizo en Estados Unidos, John Q. No sé si usted... Es de Denzel Washington, donde él hace todo. Es que él es el rey de las películas, pues se trae los espectáculos, así que obvio que se las tiene que saber todo. Aquí es una película muy buena, que ya no la han dado tanto en el cable porque, como decía, desde los años 90, pero un poquito retrata esto, y en Estados Unidos hablan de lo que son las prioridades nacionales y la lista que hay, y toman al hijo de él y no estaba en prioridad. Cuando asalta el hospital, sí, la vi, sí, buenísima. Es que Denzel Washington hace eso. Película muy buena. Y ahí un poco retrata ese tema, que no estaba... La angustia, además que él tenía un tema no solamente que no está en prioridad nacional, sino que no tenía dinero para pagarlo, que es otro tema también importante. Acá en Chile, por lo menos, eso de cierta forma está obviado porque los servicios públicos tienen muy buenos equipos de trasplante. ¿Sí? Tanto el hospital del tórax, que el hospital que está al lado del Instituto de Neurocirugía, son los que más experiencia tienen, son los que partieron con los trasplantes cardíacos. Hay grupos que trabajan en clínicas y también en hospitales universitarios, pero el servicio público tiene lugares de muy buena calidad para hacer trasplantes de cualquier tipo, renales, hepáticos, pulmonares, cardíacos, por supuesto. Excelente. Doctor, hoy día hemos tenido un muy grato momento, como siempre, con usted, donde hemos, por supuesto, conversado este tema de los trasplantes.
donde nosotros como Matinal siempre lo que intentamos obviamente es no ponernos en ninguna posición. Claro, no tomar posiciones. Siempre somos neutrales. Exponer los temas. Y exponer correctamente los temas tal cual como son, y que obviamente la gente en su casa se informe y también decida qué es lo que ellos van a hacer en un futuro, claro, que en realidad uno no sabe porque es un futuro, pero no sabe si es un futuro puede ser futuro hoy día o futuro en un año más, o en 10 años, o en 10 o en 20, etcétera. Entonces, siempre nosotros lo que hacemos un poco es, ya cuando, por supuesto, que usted ya es de casa, pues, doctor, aparte que es colocolino. Entonces, siempre nosotros le decimos a nuestros panelistas, le decimos a nuestros invitados... Oye, se escuchan protestas del único de la Chile que está ahí. Acá, en este canal trabajan 600 personas y hay uno de la Universidad de Chile. Así que no se preocupen. Que el único que está chiflando y que es el director. Sí, en cualquier momento nos manda negro. ¡Oh, no! Es una dictadura. Esto sí que es dictadura. Sí, no estoy como... No hay que vengativo. Sí, no habla de dictadura. Yo hablo de dictadura. Doctor, ¿qué le puede decir usted a la gente en la casa? Obviamente, ¿qué consejo le puede dar? Las pantallas son suyas, una vez más. Doctor. Bueno, yo primero agradecerle a ustedes como grupo de trabajo y como Matinal por darme la posibilidad de compartir con muchas personas, porque yo sé que este programa lo ve mucha gente. Me he sorprendido gratamente de personas que me han comentado, digamos, de que en este programa, incluso me llamaban desde Iquique, personas, pacientes míos que ven. A mí me es muy grato venir acá porque yo entiendo que estos temas que nosotros tratamos son de mucha importancia para las personas. Y eso yo creo que es lo que ustedes como grupo de trabajo están queriendo hacer. O sea, tal como tú dices, presentarle a las personas un abanico de situaciones y que ellas decidan si finalmente son ellos los que deciden. Nosotros podemos exponer nuestro punto de vista, podemos exponer los temas, pero son ellos. Y sobre todo crear conciencia en cuanto a la prevención. Todo lo que nosotros hemos hablado de columna, de hernia, de lumbago, de ciática, de accidente, de traumatismo, todo está orientado simplemente a que las personas tengan la posibilidad de prevenir accidentes. Y finalmente, bueno, mandarle un saludo muy cariñoso a todas las personas que me ven, mis pacientes que me llaman para agradecerme, a usted por supuesto. Seguir participando, si así Dios lo permite, en el programa en la próxima temporada. Y hoy día mandarle un saludo muy especial a una persona que va a ser intervenida, Karina, que Dios la acompañe y que todo salga bien. Muchas gracias por usted. Muchas gracias, doctor. Gracias al doctor. Gracias al doctor. Porque cada día uno aprende más con usted, pues, doctor. Sí. La otra vez hablábamos de los accidentes vasculares. Yo veo el video y quedo, pero al revés y al derecho. No, y lo bueno es que podemos ver eso, se puede ver el video. Decir a la gente en la casa que también están prácticamente todos los programas en nuestro canal de YouTube. Así que usted puede ver, si de repente algo no le quedó claro, usted busca nomás y ahí puede encontrar, por supuesto, a nuestro doctor y a todos nuestros panelistas. Es nuestro doctor favorito, sí, ahora. Doctor, no, vamos a venir todos de blanco y negro cuando estemos con el doctor. Tenemos un ranking de nuestros panelistas, entonces ya pasó al top 1 el doctor David. Katy, ¿tienes una invitación tanto para el doctor como para todos nosotros, para la gente?